Imagina presenciar a un niño pequeño llorando desconsoladamente mientras señala un basurero en un parque. Un artículo de ropa perdido, conectado a una desaparición desesperada, es la pista que lo cambia todo cuando decides investigarlo. ¿Tienes curiosidad por el desenlace de esta historia? Dale like, suscríbete y comenta con tus opiniones. Puedes llamarme Olivia Meyers. No puedo disimular los rastros de noches inquietas y la fatiga en mis ojos cuando me miro en el espejo. Creo que mi trabajo agota cada aspecto de mí, incluidas las partes que creía inquebrantables. Mi área de especialización como trabajadora social son las desapariciones de niños. Esto implica lidiar, día tras día, con las miradas vacías de padres que han perdido su chispa y de niños que han sido arrancados de ellos de formas que son incomprensibles. He visto de todo. He lidiado con situaciones que se resolvieron rápido y otras que nunca lo hicieron. Además, el dolor persiste incluso cuando hay un cierre. Sin embargo, el caso de Emily tuvo un impacto diferente en mí. Su desaparición ocurrió cuando tenía solo 6 años, exactamente la misma edad que tenía mi hermana Clara cuando desapareció. Algo se rompe dentro de mí cada vez que veo la foto de Emily, con su adorable sonrisa y el vestido azul con la flor bordada en el pecho. A pesar de mis mayores esfuerzos por ignorar el dolor y concentrarme en mi trabajo, Clara sigue allí. No puede soportar la carga de un caso sin resolver y luego dejarlo de lado. Me levanto a las 5 cada mañana, preparo una cafetera de café fuerte y comienzo la rutina diaria de revisar informes, seguir pistas y hacer innumerables llamadas telefónicas. Fotografías de niños desaparecidos, historiales médicos, declaraciones de testigos y otra información desorganizada que necesita ser ordenada lógicamente están por todas partes en mi escritorio de trabajo. Incluso cuando muchas de estas pistas resultan ser infructuosas, sigo adelante. En muchos de estos casos, la mayoría de mis colegas se habrían rendido, pero incluso cuando parece inútil, no puedo rendirme. Por supuesto, Jeremy siempre está ahí para recordármelo. Jeremy, un investigador privado que maneja la mayoría de los casos de desapariciones de la ciudad, nunca deja de burlarse de mi profesión. Cree que porque me importa tanto, soy ingenua y que eventualmente me cegaré por mis emociones y cometeré errores. Tal vez tenga razón. Mi compromiso frecuentemente va más allá de la razón. Pero no puedo evitarlo. No puedo fallar, no esta vez. Y esa es exactamente la razón por la que el caso de Emily es único. Cada vez que llamo, la voz de la madre de Emily resuena en mi oído, pidiendo ayuda, y me recuerda a mi propia madre, que estaba sentada en el sofá años atrás cuando Clara desapareció, perdida en silencio y tristeza. No puedo sacar de mi cabeza el recuerdo de Clara. Durante mucho tiempo creí que la había defraudado, y yo tenía 16 años en ese momento. Debería haber estado más atenta, más vigilante, tal vez incluso más fuerte. Por eso, hoy me sumerjo de lleno en cada caso, con la esperanza de encontrar soluciones que puedan ahorrar a otras familias el sufrimiento que la mía soportó. Sin embargo, hay momentos en los que siento que solo estoy dando vueltas en círculos. El reloj en la oficina, aparentemente burlándose de mi incapacidad para encontrar respuestas, hace un sonido seco con cada segundo que pasa. Esta mañana, mientras revisaba los documentos de Emily, me sentí muy abrumada. Mi corazón latía un poco más rápido con cada página. El último lugar donde se vio a la niña, los juguetes en su mochila, y el helado de fresa que tenía en la mano estaban incluidos en el informe, que también detallaba sus últimos movimientos antes de desaparecer. Cerré los ojos e intenté ignorar la sensación de déjà vu que estaba a punto de abrumarme. Aunque conocía esta historia de memoria, sentí que estaba reviviendo algo que preferiría olvidar. Mi colega Marianne llamó a la puerta de mi pequeña oficina en medio del desorden de documentos. Con su típica voz suave, dijo: «Olivia, necesitas un descanso». Marianne, que es mi ancla, es la única persona que puede obligarme a detenerme, aunque sea por unos minutos, para tomar un respiro. Por un momento, pensé en seguir su consejo después de que dejó una taza de té en la esquina del escritorio. Pero tenía una llamada pendiente. Aún necesitaba hablar con el oficial encargado del caso de Emily, y sabía que sería difícil.
Los trabajadores sociales y la policía no siempre colaboran, especialmente si creen que estamos yendo demasiado lejos. Con el corazón apesadumbrado, bajé a la comisaría. Esa mañana, la ciudad estaba fría, y pude sentir cada ráfaga de viento cortante atravesar mi abrigo delgado. Jeremy estaba allí cuando llegué, apoyado contra el mostrador en la postura relajada de alguien que no tiene prisa. Me dedicó su sonrisa sarcástica habitual al verme. No caí en sus burlas. Aquí viene la trabajadora social que cree que es detective. Intenté ignorarlo mientras pasaba a su lado. Tenía asuntos más importantes que atender que demostrarle algo a Jeremy. Durante nuestra reunión con el oficial, solicité acceso a ciertos documentos para poder establecer las conexiones entre la desaparición de Emily y otros casos similares. Como de costumbre, él dudó, diciendo que era necesaria la confidencialidad, pero insistí. Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló un poco mientras decía, si queremos encontrarla, debemos considerar todas las posibilidades. Finalmente, consintió a regañadientes, y tomé una pieza más del rompecabezas cuando salí de la comisaría. Hice una parada en el parque donde Emily fue vista por última vez en mi camino de regreso a la oficina. El sonido de los niños riendo atravesaba el aire mientras jugaban en los columpios, en un agudo contraste con el sentimiento de vacío que experimentaba. Intenté imaginar lo que podría haber sucedido mientras caminaba hacia el lugar exacto donde desapareció, pero todo lo que vi fue la oscuridad y el vacío de la incertidumbre. Sabía que tenía que perseverar. No ahora. Tenía un propósito, a pesar de que el pasado aún me atormentaba. Encontrar a Emily significaba más que resolver un caso. Era una promesa para mí misma, para las familias de todos los niños desaparecidos, y, sobre todo, para ella. Esa noche, regresaría a la oficina, preparada para trabajar todas las horas que fueran necesarias para seguir cualquier pista, por muy débil que fuera. Me negaba a que Emily terminara siendo solo otra foto en mi escritorio, un caso sin resolver o un fantasma que atormenta mi mente. Tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar mis propios miedos. Los niños jugaban, corrían y reían en el parque a pesar de la fría tarde, como si todo a su alrededor fuera amigable y seguro. Yo estaba allí para seguir una pista que al principio parecía no tener ninguna posibilidad de éxito, no para observar los juegos. Días antes de que Emily desapareciera, un testigo informó haber visto a una niña que se parecía a ella cerca del columpio. Aunque sabía que se me estaba acabando el tiempo, quería revisar hasta el más mínimo detalle. Mientras caminaba a través de la valla de hierro que rodeaba el parque, mis pensamientos estaban en los posibles pasos que Emily pudo haber tomado. Como si el lugar tuviera misterios escondidos en sus rincones más profundos, cada espacio vacío entre los equipos del parque infantil parecía estar lleno de preguntas sin resolver. A medida que el peso de la misión se hacía más pesado en mis hombros, consideré brevemente volver al automóvil. Mi piel se erizaba por el frío y el viento cortante. Sin embargo, tenía una corazonada de que debía continuar. Fue entonces cuando escuché el llanto. Al principio asumí que era solo un niño cualquiera, molesto por haberse caído en la arena o por no conseguir el juguete que quería. Sin embargo, el tono había cambiado, volviéndose más urgente y demandante. Miré a mi alrededor y vi a una mujer arrodillada a pocos metros de un niño pequeño, de unos 5 años, que lloraba desconsoladamente. Su madre parecía frustrada, casi asustada, mientras intentaba consolarlo, mientras su hijo seguía señalando obstinadamente algo frente a ellos. Era un contenedor de basura. Mi corazón dio un vuelco. Fue una extraña sensación de incomodidad la que me invadió. Me acerqué con cautela y observé la escena. El niño seguía llorando y señalando como si algo terrible se acercara. Visiblemente agitada, la madre sacudía la cabeza tratando de hacer que el niño apartara la mirada, pero él se negaba a moverse. Las palabras, repetitivas e incomprensibles, salían de su boca entre sollozos, y cuando me acerqué lo suficiente para entender lo que decía, sentí un frío. Con horror en la voz, repetía, está mirando, está mirando. Me agaché junto a la madre y me moví con cuidado para no asustar más al niño.
Disculpa, dije, tratando de parecer tranquila. Soy trabajadora social, ¿puedo ayudar en algo? La mujer pareció aliviada al escuchar mi voz. Sacudió la cabeza, tratando de explicar el problema con los ojos abiertos y preocupados. No sé qué está pasando, dijo con vacilación. Estaba jugando y, de repente, empezó a señalar el cubo de basura y a llorar. No quiere irse. Sentí un nudo en el estómago. No tenía idea de lo que encontraría, pero la actitud del niño hacia ese contenedor me daba la impresión de que algo andaba muy mal. ¿Cómo podía un niño estar tan aterrorizado por algo tan simple e inofensivo? ¿Puedo echar un vistazo?, pregunté, tratando de hablar con firmeza. La madre asintió mientras acercaba a su hijo, que seguía señalando con el dedo tembloroso y los ojos muy abiertos. Me acerqué al contenedor de basura después de tomar una gran bocanada de aire. Antes de que pudiera llegar a la tapa, pude oler el fuerte hedor de algo en descomposición, y por un momento pensé en rendirme. Sin embargo, no podía hacerlo. Tenía un propósito para estar allí. Sabiendo que debía continuar, miré al niño y a su madre. Con la mano temblorosa, levanté la tapa con cuidado, tratando de no imaginar lo que podría encontrar. Dentro del contenedor, rodeado de montones de restos de comida y otros desperdicios, encontré un pequeño zapato rosa cubierto de tierra y hojas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Controlando mi respiración, me incliné y saqué lentamente el zapato. Era un zapato infantil con una pequeña flor blanca bordada en un costado, el tipo que las madres compran para las niñas pequeñas. Conocía ese zapato. En la foto que tenía en mi escritorio, Emily llevaba exactamente ese par. Mis pensamientos corrían en varias direcciones a la vez. Tal vez era solo una coincidencia. Traté de calmar el pánico que crecía dentro de mí, diciéndome que muchos niños usan zapatos como ese. Sin embargo, una parte de mí gritaba que no era coincidencia, que ese pequeño detalle era una señal, una pista imposible de ignorar. La madre del niño se mostró inquieta al ver mi expresión. Al notar el cambio en mi rostro, dijo, ¿Qué pasa? Tratando de mantener la compostura, me volví hacia ella y le sonreí, pero no fue una sonrisa verdadera. Solo es un zapato de niña, dije, intentando tranquilizarla. Pero mis manos temblaban. Creo que podría no ser nada. Pero quizás debería mirar más de cerca. En ese mismo momento, noté algo en el fondo del contenedor de basura. Algo que parecía brillar tenuemente entre los escombros. Me arrodillé de nuevo y extendí la mano, moviendo la basura con cuidado mientras mi corazón latía a toda prisa en mi pecho. Algo áspero y frío tocó mis dedos. Lentamente, lo saqué y vi un pequeño collar enredado en restos de comida y trozos de papel sucio. A pesar de la suciedad, el colgante en forma de corazón dorado del collar aún brillaba. Lo reconocí. En nuestra última conversación, la madre de Emily había dicho que la niña nunca salía de casa sin ese collar, que era un regalo especial de su padre. Mi sangre se heló. Tenía ante mí algo que no podía ignorar. El niño, ahora con la cara enterrada en el hombro de su madre, seguía señalando el contenedor de basura mientras lloraba. Parecía ver lo que estaba fuera de mi alcance, como si supiera algo que nosotros no. Podía sentir cada latido en mi cuello porque mi corazón latía con tanta fuerza. Tenía que comprender lo que estaba sucediendo, salir de allí y llevar esos objetos para su análisis. De alguna manera, el niño sabía que algo terrible había ocurrido. Sosteniendo el zapato y el collar, intenté parecer firme mientras le decía a la madre, necesitaré llevarme esto. Ella solo asintió, con los ojos llenos de confusión y terror. Cuando por fin cesaron las lágrimas del niño, siguió mirando el contenedor de basura como si esperara que algo saliera de ese espacio sucio y oscuro. Con un suspiro pesado, regresé al coche, manejando los objetos con cuidado, y cerré la puerta. Era obvio que había descubierto algo importante, aunque no tenía idea de lo que significaba. Algo que podría finalmente llevarme hasta Emily, o al menos darme alguna pista sobre su verdadero destino. Metí cuidadosamente el zapato y el collar en una bolsa de plástico y los llevé de regreso al lugar de trabajo. El edificio estaba silencioso y desierto,
salvo por el sonido del reloj de pared, que parecía estar animándome a seguir adelante. Cada segundo que pasaba sentía que me acercaba más a la conclusión del caso, o a un callejón sin salida. Aunque sabía que debía mantener la compostura, el hallazgo en el parque me había hecho sentir algo. Necesitaba saber si esos objetos pertenecían a Emily. Después de colocar el collar y el zapato sobre el escritorio, me quedé allí mirándolos durante un rato. Aunque estaba sola en la habitación, sentía el peso de todos los niños desaparecidos cuyos casos había investigado antes. Tras respirar profundamente, saqué mi teléfono y llamé a la madre de Emily. Mi voz temblaba mientras le hacía preguntas detalladas sobre el collar y el zapato. Ella confirmó, con voz entrecortada, que el zapato rosa con la flor bordada y el corazón brillante eran, sin duda, de Emily. Sentí una mezcla de terror y alivio cuando colgué. Era la primera pista confiable en meses, pero también significaba que Emily estaba en grave peligro y que algo terrible había sucedido. Tenía que moverme rápido. En ese momento, Jeremy entró en la oficina sin llamar. Olivia, escuché que encontraste algo en el parque, dijo con ese tono condescendiente con el que estaba demasiado familiarizada. ¿De verdad crees que seguir con esto es suficiente? Estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándome con una sensación de superioridad que me molestó de inmediato. Sin levantar la cabeza, respondí, para mí es suficiente. No quería darle el placer de saber cuánto me afectaba su presencia. Habíamos trabajado juntos en varios casos, y Jeremy era uno de los investigadores más respetados de la ciudad. Sin embargo, siempre me desafiaba y parecía estar un paso por delante, como si yo no pudiera manejar la presión sola. Y quizá, en el fondo, creía eso. Caminó unos pasos hacia la habitación y frunció el ceño mientras examinaba los objetos sobre el escritorio. Con una voz llena de escepticismo, preguntó, ¿de verdad crees que estos objetos van a llevarte a algún sitio? Olivia, sabes que los casos de personas desaparecidas, después de las primeras semanas, suelen terminar sin una pista. Esto no siempre es lo que tú crees que es. Mi sangre comenzó a hervir. Le grité, mirándolo a los ojos, por eso no puedes resolver los casos más difíciles, Jeremy. Porque te rindes antes de siquiera intentarlo. Después de un momento de sorpresa, él se recuperó y sonrió sarcásticamente. No se trata de rendirse, respondió con calma. Se trata de ser realista. Pero adelante, Olivia. Sé lo importante que es Emily para ti. Simplemente no quiero que sufras más de lo necesario. Me quedé en silencio mientras él salía de la habitación como un ciclón que solo dejaba caos a su paso. Sabía que él también estaba trabajando en el caso de Emily y que, a pesar de sus comentarios mordaces, había cierta preocupación en ellos. Pero también sabía que no podía dejar que él me quitara el caso. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible, incluso enfrentar mis propios temores, porque había algo en esa pista. Me senté tan pronto como Jeremy se fue y comencé a recopilar los hechos que tenía hasta el momento. Los testimonios de los testigos, las fotos de Emily, las declaraciones de sus padres y ahora los objetos encontrados en el parque. Pasé toda la noche repasando todo una y otra vez en un intento de identificar un patrón o conexión que pudiera señalarme la dirección correcta. La foto de Emily en mi escritorio me miraba como si esperara que descifrara la razón de su ausencia. Al día siguiente, fui al laboratorio forense para solicitar un análisis exhaustivo del zapato y el collar. Tenía que confirmar que pertenecían a Emily, si era así, buscar alguna evidencia que vinculara esos objetos con su desaparición. Mi frustración aumentó cuando el personal aceptó las pruebas, pero me advirtió que los resultados podrían tardar. Detestaba esperar y la sensación de impotencia que eso me causaba, pero sabía que era un procedimiento necesario. A medida que pasaban los días, seguía regresando al parque en busca de más pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Revisé todo, miré las cámaras de seguridad de la zona, hablé con residentes y dueños de negocios locales, pero no encontré nada nuevo. Como había dicho Jeremy, parecía que el caso se desvanecía nuevamente. Pero no podía rendirme. Entonces, una tarde, Jeremy me llamó de repente.
Había logrado hablar con un nuevo testigo que podría aportar información sobre el parque y los eventos en torno a la desaparición de Emily. Después de un breve momento de duda, accedí a reunirme con él para escuchar la declaración. Sabía que cualquier pista era mejor que ninguna, pero no quería depender de él. Cuando nos encontramos en una cafetería junto al parque, Jeremy estaba allí, con una expresión seria pero sin su típica sonrisa sarcástica. Parecía realmente preocupado. Una mujer de mediana edad que trabajaba como limpiadora en el vecindario había informado que, unos días antes de la desaparición de Emily, vio a una niña jugando sola cerca del cubo de basura. Era una niña que podría haber sido Emily. La descripción de la escena me hizo estremecer. La mujer afirmó haber visto a la niña hablando con un hombre que estaba parcialmente oculto por los árboles. Y eso me congeló. Era como si la persona conociera a la niña y la estuviera esperando. No era un encuentro cualquiera. Ese relato tenía una falla grave, pero la mujer negó con la cabeza cuando insistí en más detalles, pues no podía recordar nada más preciso. Jeremy parecía tan frustrado como yo. Ambos buscábamos respuestas que siempre parecían estar fuera de nuestro alcance, y por primera vez estábamos en el mismo barco. Sabía que no podía detenerme, pero también sabía que él tenía razón sobre los desafíos del caso. No después de encontrar la joya y el zapato. No después de saber que alguien, posiblemente un hombre, sabía algo sobre la desaparición de Emily. Después de que la testigo se fue, Jeremy y yo nos quedamos sentados en la mesa en silencio, debatiendo qué hacer a continuación. Fue él quien rompió el silencio primero, preguntándome, ¿qué vas a hacer ahora, Olivia?, en un tono directo pero sincero. Respiré hondo mientras la presión aumentaba. Respondí con determinación, voy a encontrar a esa persona. Quien quiera que sea, voy a descubrir lo que sabe. Por primera vez, Jeremy asintió sin cuestionar mi decisión. Nos gustara o no, estábamos juntos en esto, y sabía que la investigación apenas comenzaba. Y no había vuelta atrás. El caso de Emily había crecido más allá de mis expectativas más salvajes, y ahora que tenía la primera pista sólida, estaba decidida a seguirla hasta el final, sin importar el costo. El tiempo pasó más rápido de lo que había anticipado, y las noches de insomnio comenzaron a desgastarme. No podía salir del círculo interminable de indicios que no llevaban a ninguna parte. Como una sombra ineludible, el rostro de Emily nunca se alejaba demasiado de mis pensamientos. Cada nueva pista resultaba ser un callejón sin salida. El optimismo que había sentido al descubrir los objetos en el parque se estaba desvaneciendo gradualmente en desesperanza. Dediqué días a revisar informes anteriores, grabar testimonios y buscar detalles que pudieran haberse pasado por alto. Visitaba regularmente el laboratorio forense para preguntar sobre los resultados del análisis del zapato y el collar, pero siempre me informaban que el procedimiento seguía en curso. No recibir ninguna respuesta era peor que recibir una respuesta negativa, y la espera me estaba poniendo extremadamente ansiosa. Mis relaciones también comenzaron a sufrir a causa de la presión. Marianne sugirió que tomara un descanso tras notar mi creciente distancia por el caso, pero parecía imposible. Olivia, necesitas relajarte. Si sigues así, te vas a destruir, me advirtió una noche mientras jugaba distraídamente con la comida que había preparado. Aunque Marianne siempre había sido una influencia tranquilizadora en mi vida y realmente se preocupaba por mí, no podía mirarla a los ojos. No mientras aún hubiera una posibilidad de encontrar a Emily. Lo sé, dije, intentando parecer más calmada de lo que realmente estaba. Pero ahora no puedo parar. Siento que algo está a mi alrededor. Marianne suspiró y me apretó la mano, pero sus ojos reflejaban preocupación. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podría descansar hasta tener una respuesta y poder dar algún tipo de cierre a los padres de Emily. A medida que las noches se alargaban, comencé a pasar más tiempo en el trabajo que en casa. Tenía montones de documentos y fotos de Emily en mi escritorio, junto con notas apresuradas en pedazos de papel. Mi determinación comenzó a desmoronarse, cediendo ante la incertidumbre, mientras cada nueva idea parecía más desesperada que la anterior. ¿Estaba en el camino correcto?
¿Estaba persiguiendo sombras o realmente podría encontrar a Emily? Una noche, después de horas mirando mapas y documentos, mi cabeza palpitaba y mis ojos ardían. Después de un breve periodo de inactividad, abrí los ojos y descubrí que eran las 3 de la madrugada. Mi cabeza estaba nublada y mis piernas se sentían pesadas cuando intenté levantarme de la silla. Cogí mi teléfono y llamé a Jeremy, porque sentía la necesidad de compartir algo, lo que fuera, incluso si eso significaba que se burlara de mí. Con una voz ronca y adormilada, respondió: Olivia, ¿sabes qué hora es? Necesitaba hablar con alguien, dije, con la voz quebrada por el cansancio. Jeremy, siento que estoy perdiendo el control. Nada de lo que busco lleva a ninguna parte. Y los resultados del laboratorio siguen pendientes. No sé qué hacer. Me volví aún más ansiosa cuando guardó silencio por un momento. En lugar de la crítica severa que esperaba, escuché un tono más suave, casi compasivo. Olivia, te estás esforzando demasiado. Entiendo tu deseo de encontrar una solución, pero será inútil si terminas destrozándote en el proceso. Quise corregirlo y debatir, pero no pude. En lugar de eso, sintiendo el peso de la responsabilidad duplicarse sobre mí, le agradecí y colgué. Cerré los ojos y comencé a llorar por primera vez en mucho tiempo. Fue un llanto silencioso, contenido, pero fue suficiente para aliviar algo de la tensión. En los días que siguieron, continué siguiendo cada pista, tratando de ignorar mi agotamiento. Fue entonces cuando finalmente llamó el laboratorio. Habían encontrado algo. Cuando escuché lo que tenían que decir, un cabello atrapado en el zapato de Emily, mi corazón latió con fuerza y la adrenalina se disparó. Un pequeño detalle que podía cambiarlo todo. El personal me esperaba con expresiones solemnes cuando llegué al laboratorio. Aclararon que la hebra de cabello pertenecía a un hombre adulto, no a Emily. Era una pieza importante de evidencia que podría ayudarnos a encontrar al sospechoso, y me dio una nueva energía. Sentía que finalmente estaba en la dirección correcta. Después de recopilar la evidencia, comencé a compararla con los registros de quienes habían sido vistos en las inmediaciones del parque en el momento de la desaparición. Jeremy parecía tan interesado como yo cuando llegó de repente a la oficina. Sosteniendo el informe, lucía serio mientras pasaba las páginas. Es un avance, dijo finalmente, mirándome. Pero esto no es suficiente. Tenemos que averiguar quién es este hombre. La investigación entró entonces en una nueva fase, mucho más exigente y agotadora. Seguimos pistas, revisamos grabaciones de seguridad que parecían fallar siempre en los momentos cruciales, y hablamos con testigos potenciales que tenían poco que decir. La hebra de cabello se había convertido en nuestra nueva esperanza y, al mismo tiempo, en una fuente de frustración, porque parecía llevarnos por un camino poco claro. Mientras tanto, Marianne se volvió cada vez más distante. Cuando llegó a mi oficina un domingo por la tarde tras otra noche en vela, me encontró rodeada de documentos y sentada junto a una taza de café frío. Observó el lugar, su mirada deteniéndose en cada detalle, como si tratara de comprender cómo había llegado hasta allí. Esperé, aunque ya sabía lo que iba a decir. Olivia, esto te está destruyendo, dijo con una voz serena pero firme. Necesitas tomarte un descanso, aunque sea por un día. Por favor. Cerré los ojos, tratando de ignorar la culpa que se agitaba en mi pecho. Marianne, no puedo. No ahora. Sin decir más, sacudió la cabeza y se marchó. Cuando cerró la puerta, una sensación de vacío llenó la oficina, y la soledad se volvió aún más abrumadora. Pero no podía detenerme. Tenía que seguir cada pista, investigar cada posibilidad. Estaba decidida a no dejar que esa hebra de cabello se desvaneciera, aunque significara perderme a mí misma en el proceso y alejarme de todos. Así que continué, día tras día, siguiendo caminos que a menudo no llevaban a ninguna parte. Aunque mis ojos ardían y mis manos temblaban por el cansancio, estaba decidida a seguir adelante. Al mismo tiempo, sentía que me acercaba a algo, a una verdad que, aunque aterradora, podría finalmente traer de vuelta a Emily, mientras la responsabilidad se cernía sobre mis hombros como una carga insuperable.
Esa mañana era como cualquier otra antes de que una llamada inesperada lo volteara todo. Estaba en mi oficina revisando más información sobre la hebra de cabello encontrada en el zapato de Emily cuando sonó el teléfono. Era Jeremy, pero no sonaba como él mismo. Parecía asustado, como si estuviera en problemas. Olivia dijo jadeando, tenemos que hablar. Inmediatamente. Algo en mi estómago se retorció al instante. Algo andaba realmente mal si Jeremy sentía la necesidad de hablar de inmediato. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando mantener la compostura. No por teléfono. Encuéntrame ahora en la calle, dijo, y colgó. No había opción de dudar. Sin saber qué esperar, me apresuré a salir, agarrando mi abrigo. En la esquina de una calle desierta, encontré a Jeremy, claramente nervioso. Corrió hacia mí cuando me vio, pero parecía estar esperando a alguien. Había una angustia en sus ojos que no reconocí. El hombre, que siempre había sido tan seguro de sí mismo y confiado, no parecía ser el mismo. Olivia, necesitas saber algo, dijo con un ligero temblor en la voz. Fui engañado. Ahora todo tiene sentido, aunque no era consciente de ello. Le lancé una mirada escéptica. ¿Engañado? ¿Qué quieres decir con eso? Bajó la voz después de mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. ¿Recuerdas esa pista del parque? ¿La que descubriste? Olivia, yo sabía de ella. Fuiste tras ella por mi culpa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Jeremy dio un paso atrás y miró de nuevo a su alrededor. Parecía inquieto, como si sus propias palabras lo asustaran. Alguien dentro de la policía me presionó para asegurarme de que siguieras esa pista. Sabían que tú lo captarías porque eres demasiado tenaz. Bajo ninguna circunstancia lo dejarías pasar. Permanecí en silencio durante unos segundos mientras intentaba asimilar lo que acababa de decir. ¿Estás diciendo que todo esto fue un plan para engañarme? Mi voz sonaba más débil de lo que quería cuando pregunté. Sí, respondió, con una expresión culpable en el rostro. Olivia, no quería ser utilizado. Pero estaba en peligro. Me amenazaron con arruinar mi trabajo y todo lo que había trabajado tan duro para lograr si no cumplía con sus demandas. No me di cuenta de lo hábilmente que manipulaban el asunto hasta ahora. Una parte de mi mundo se desmoronaba con cada palabra que decía. Aunque siempre había sabido que Jeremy no estaba de mi lado, nunca pensé que estaría tan involucrado en algo tan turbio. Estaba siendo utilizado para encubrir algo más significativo y peligroso que simplemente un rival arrogante. ¿Quién más sabe de esto?, pregunté, sin querer conocer la respuesta. Empezaba a sentirme desconfiada, y mi pecho se llenaba de un pesado sentimiento de traición. Jeremy evitó mirarme a los ojos mientras respondía, no sé exactamente quién está detrás de esto. Sin embargo, sé que las investigaciones están siendo obstaculizadas. Lo sé porque me obligaron a intervenir de maneras que ya no puedo justificar. En ese momento, estaba atónita. Cada aspecto de la investigación parecía haber sido manipulado, como piezas de un juego incomprensible. Sin darme cuenta, me estaban guiando por un camino falso. La pista en el parque, que creía que era mi mejor oportunidad, resultó ser una trampa, estratégicamente colocada para distraerme del verdadero caso. ¿No sabías lo que estabas haciendo, Jeremy? Pregunté con el dolor de la traición en mi voz. Me miró con una expresión arrepentida, pero eso no cambiaba la realidad de que, de alguna manera, estaba ayudando a engañarme. Yo, Olivia, no sabía hasta qué punto llegaría todo esto. Pero ahora sí lo sé. Ellos están controlando todo y obligándome a hacer sus trabajos sucios. Sin embargo, no puedo seguir de esta manera. No después de lo que he visto. Estaba confundida, incrédula, y enfadada con él. Jeremy, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es responsable de esto? Hizo una pausa, como si estuviera luchando para decidir si decirme o no. Finalmente, se acercó y dijo, casi en un susurro, creo que hay alguien en la fuerza policial que se opone a que el caso de Emily se resuelva.
Alguien que tiene demasiado que perder si la verdad sale a la luz. Esas palabras fueron como bombas. Aunque sabía que algo andaba mal, nunca imaginé lo cerca que estaba el problema. Aunque Jeremy había sido crucial para el descubrimiento, también se estaba convirtiendo en alguien en quien no podía confiar. Sin embargo, tenía que enfrentar la realidad porque estaba allí. ¿Vas a ayudarme a descubrir quién está detrás de esto? Mi voz sonaba firme cuando lo pedí. No podía retroceder. Tenía que descubrir a cualquier miembro de la policía que pudiera estar influenciando las investigaciones, a toda costa. Cuando Jeremy me miró, pude ver la tensión en sus ojos. Sabía que estaba en una situación precaria, pero también estaba cambiando. El hombre que había sido engañado estaba cambiando, y ahora parecía decidido a enmendarse. Sí, dijo finalmente. Te ayudaré. Fue suficiente para renovar mi optimismo. Sin embargo, también sabía que esto nos ponía a ambos en peligro. Algo me decía que aún había más secretos por descubrir a medida que me entregaba esta información, secretos que podrían deshacer todo el arduo trabajo que había hecho hasta ahora. Todo había culminado en este momento. Aunque estaba agotada, emocional y físicamente, tenía que continuar. Lo que había descubierto me dio la fuerza para seguir adelante, la red de mentiras, los juegos amañados y la propia complicidad de la policía. Ahora buscaba justicia, no solo a Emily. Era necesario revelar toda esta red corrupta. Y, finalmente, tenía la prueba en mis manos. Aunque Jeremy me había engañado, ahora estaba de mi lado. Sabía del riesgo que corríamos, pero también comprendía que, si queríamos descubrir la verdad, la colaboración era fundamental. Había conseguido que abriera los ojos a lo que realmente estaba ocurriendo. Y ahora estaba dispuesto a ayudarme a desmantelar la conspiración que involucraba a agentes corruptos que de algún modo querían encubrir el caso de Emily, y el de otros niños desaparecidos. Esa noche, la operación estaba prevista para llevarse a cabo en un almacén apartado donde los miembros de la red de desapariciones mantenían sus operaciones clandestinas. Conocíamos el riesgo, y no había vuelta atrás. Llegamos al lugar antes de lo previsto. Jeremy me miró nervioso. ¿Estás segura de esto? Aquí nos enfrentamos a la más alta autoridad. Lo miré, sintiendo al mismo tiempo un poder inesperado y el peso de la decisión. Jeremy, no tengo otra opción. Esto es mucho más grande de lo que pensé. Si no actuamos ahora, más padres sufrirán y más niños desaparecerán. No puedo permitir que eso suceda. Lo sé, dijo, con la voz más seria que jamás le había escuchado. Haré lo que sea necesario. Nuestros pasos resonaban en el silencio de la noche mientras caminábamos por la calle vacía que conducía al almacén. Las luces del lugar parpadeaban ominosamente a lo lejos. La tensión era palpable. Jeremy asintió cuando llegamos al punto de encuentro, y unos minutos después estábamos frente a la entrada del almacén, donde sabíamos que la policía ocultaba crímenes. Lo que encontramos dentro del almacén fue tanto impactante como revelador. Documentos, fotos y pruebas de otras desapariciones en una habitación secreta. Sin embargo, la revelación más sorprendente llegó desde el fondo de la sala. Emily estaba allí, atada y claramente angustiada, pero viva. Mi corazón latía con fuerza. Por fin la había encontrado. Emily estaba allí, físicamente presente. No había tiempo para celebraciones, pero el alivio era inmenso. Sabía que los criminales seguían en los alrededores. De repente, escuché pasos detrás de mí. Una figura familiar emergió de las sombras antes de que pudiera reaccionar. Era mi hombre de confianza, el capitán Dale. Sonreía, pero no era una sonrisa amistosa, sino una sonrisa triunfante. Él iba a ganar, porque había estado manipulando todo el tiempo. Había tomado medidas preventivas, ya que sabía que la investigación se acercaba a la verdad. ¿De verdad creías que podrías detenerme, Olivia? Su voz estaba cargada de arrogancia. Toda la historia fue una distracción. Había mucho más que solo Emily. Yo estaba vendiendo a esos niños. No eres la única que juega sucio. Fue un shock instantáneo. No podía creer lo que estaba escuchando.
Detrás de todo estaba el capitán Dale, el oficial encargado de proteger a los niños. Sentí asco y una ira contenida subir por mi garganta. Vas a pagar por esto, intenté mantener la compostura al decirlo. Necesitaba un plan, y lo que más me asustaba en ese momento era la posibilidad de perder mi propia vida. ¿Crees que ahora puedes arrestarme? Olivia, solo eres una trabajadora social. No puedes hacer nada. Aquí es donde termina tu historia, se burló mientras se acercaba a mí. Estaba sola contra él y los otros hombres que entraron en la habitación. Sin embargo, Jeremy se interpuso en el camino de Dale lanzándose frente a él. Dale, ya no tienes poder sobre mí, gritó. Pude ver que todo lo que lo había conectado con aquellos individuos corruptos había desaparecido por completo. Con un rápido movimiento, Jeremy desarmó a Dale y lo inmovilizó contra el suelo. Después de una lucha difícil, la verdad finalmente salió a la luz. Con la ayuda de las autoridades, logramos detener a Dale y a otros participantes de la conspiración. Emily fue llevada de inmediato a recibir atención médica en cuanto se contactó al equipo de rescate. Aunque estaba débil, su supervivencia fue la mayor victoria que pude haber tenido. En los días siguientes, el mundo conoció la verdad. Se desmanteló una red de tráfico infantil, y la polémica que involucraba al capitán Dale y a otros oficiales corruptos de la policía ocupó los titulares. No fue una victoria fácil, pero sí una necesaria. No esperaba cómo esto cambiaría quién era yo. Siempre pensé que encontrar a Emily sería la culminación de todo mi esfuerzo, pero en su lugar descubrí un cambio dentro de mí. Mi papel como trabajadora social investigando desapariciones había evolucionado. Ahora era alguien que había enfrentado un sistema disfuncional con valentía y determinación, y había salvado una vida, y muchas más, del desespero. Emily nunca fue olvidada. Aunque le llevó tiempo recuperarse, se convirtió en el símbolo de por qué no debía rendirme. Merecía ser salvada, al igual que muchos otros niños. Me di cuenta de que mi misión estaba lejos de terminar. De hecho, había encontrado un nuevo sentido de propósito. Y ese propósito guiaría todas mis futuras investigaciones. Aunque sabía que no estaba sola, la batalla estaba lejos de haber terminado. Y estaba más preparada que nunca para enfrentar cualquier desafío.